En el muelle de los transatlánticos con el equipaje alineado junto a mis zapatos, crema protectora extendida sobre la piel del rostro y anteojos oscuros cubriendo mis ojos. Me hallaba dispuesta a ascender al vapor que inauguraría las ansiadas escapadas veraniegas al lado de mi descendiente varón y la consorte de éste. Al menos esa era mi convicción, hasta que un aviso digital irrumpió en mi teléfono móvil. Madre, surgió una alteración en el itinerario. Tu presencia en el transatlántico queda excluida. Viajaremos únicamente con el núcleo sanguíneo. En ese preciso lapso, un helor invadió mi pecho. Pero detengámonos un instante, verifica si ya formas parte de los suscriptores del canal y deja en los comentarios el lugar desde donde sigues esta narración. Nos deleita descubrir el alcance geográfico de nuestros relatos. Todavía percibo el aroma marino de esa jornada inicial. El enclave veracruzano bullía de visitantes entusiastas, arrastrando baúles y expresiones alegres. Yo misma exhibía una sonrisa expectante por el periplo naval colectivo que habíamos urdido a lo largo de varias lunas. Con 62 primaveras a cuestas, este representaría mi debut en travesía marítima, un anhelo modesto concretado tras décadas de labor incesante. La loción solar reposaba en mi canasta tejida, el sombrero costero recién adquirido. 3 atuendos adquiridos ad hoc para las veladas protocolares. La dicha de una dama humilde a las puertas de materializar un capricho accesible. Mi vástago Rafael llegaba con demora, algo habitual. Desde su unión con Patricia, la exactitud horaria se había tornado en un bien escaso. Me acomodé en un asiento próximo a la zona de ascenso y aguardé, contemplando a los grupos familiares que arribaban efusivos, entrelazados, solidarios, tal como imaginaba que sería el nuestro. Fue en ese momento cuando el aparato vibró. Comunicación de Rafael. Madre, surgió una variación en el esquema. Tu asistencia al transatlántico se anula. Patricia opta por limitarlo al círculo íntimo. Te aclararemos con detalle al retornar. Repasé esas frases en 3, 4, 5 ocasiones. Mis pupilas se resistían a asimilarlo, mas mi pulso ya lo intuía. Elevé la vista y allí los avisté en la plataforma alta del buque. Rafael, Patricia y mis 2 infantes, Mateo y Julia, ignoraron por completo mi escrutinio. O tal vez lo percibieron y optaron por disimularlo. Patricia lucía una sonrisa mientras se ajustaba las hebras doradas, indicando algún punto a los pequeños. Mi hijo escudriñaba su dispositivo, indudablemente confirmando si yo había absorbido su texto. Únicamente el núcleo. Como si yo representara, ¿acaso qué? Un astro remoto, una forastera. No la fémina que lo crió en solitario, que se desvivió en doble jornada para que accediera a centros educativos de calidad, que lo consolaba con abrazos al arribar sollozando tras derrotas en encuentros deportivos. Mis dedos se agitaban. Agarré el equipaje y abandoné ese muelle sin volverse atrás. El vehículo de alquiler me depositó en la morada 40 minutos más tarde. Accedí al departamento que antaño irradiaba calidez y ahora destilaba desolación. Lancé la bolsa sobre el diván y me dirigí rauda a mi rincón laboral, donde resguardaba los papeles vitales. En el cajón inferior, envuelta en una carpeta celeste, yacía el acuerdo de la vivienda de Rafael. La residencia que yo había financiado 5 años atrás al momento de su boda. El hogar donde mi visita para ágapes dominicales se desaconsejaba, pues Patricia requería amplitud para forjar su ámbito hogareño propio. La propiedad cuya última fracción crediticia yo había solventado precisamente 2 meses previos, el inmueble que aún figuraba bajo mi titularidad. Ellos jamás se preocuparon por esa minucia. De hecho, Rafael solía afirmar, es mera formalidad, madre, lo arreglamos más adelante. Y yo, confiada, suponía que se trataba de un mero aplazamiento hasta validar la cesión, pero ahora discernía, no era descuido, sino provecho. Enjugué las gotas salinas. Que fluían sin que las registrara. Inhalé profundo y marqué un número. Doctor Marcelo, habla Elena Oliveira. Evoca esa propiedad que adquirí para mi hijo. Sí, esa misma. Deseo conocer las alternativas jurídicas disponibles. Durante el diálogo con mi letrado, una serenidad inusual empezó a envolverme. No se trataba de ira, si bien latía soterrada en mi epidermis. Era una lucidez inédita, como si abruptamente todas las teselas se alinearan. Las alusiones de Patricia a establecer barreras equilibradas. El progresivo apartamiento de Rafael.
Las observaciones sobre mi exceso de fervor con los infantes. Las prebendas para marginarme de festejos, incluso el detalle de que en las pasadas fiestas decembrinas yo obtenía obsequios cada vez más genéricos, un electrodoméstico para cocinar, un vale de comercio minorista. No constituían episodios sueltos. Era un esquema, una urdimbre para relegarme paulatina, conservando tan solo lo que les convenía, mi respaldo pecuniario, mi predisposición para crisis, mi firma en los papeles de la morada que no alcanzaban a costear por sí solos. Me habían condensado a un rol, una dispensadora de afecto y fondos. El doctor Marcelo ratificó lo que yo ya intuía. La propiedad me pertenecía conforme a la ley. Podía disponer de ella a voluntad, enajenar, arrendar, alterar. Todo registraba mi nombre y carecía de constancia que avalaría la futura enajenación a Rafael. ¿En cuánto plazo se concretaría una enajenación?, inquirí, asombrándome ante la solidez de mi entonación. Con un adquirente motivado, 2 semanas, o tal vez menos si impulsamos el trámite. El periplo marítimo se extendería 10 días. Desplegué mi ordenador portátil y redacté un mensaje electrónico a Teresa, mi confidente en el gremio inmobiliario. Urjo enajenar una propiedad con celeridad. Se trata de un imperativo de autoestima. Esa velada no vertí más llanto. Infundí una infusión de camomila, me instalé en la terraza y escudriñé la urbe de Guadalajara resplandeciente. Por vez primera en lustros, mi mente no divagaba en torno a Rafael, Patricia o los retoños. Se centraba en mi ser. ¿Quién había sido yo con anterioridad a metamorfosearme en la genitora de Rafael, o la matriarca de los menores? Revivía la Helena aficionada a la danza, que fantaseaba con hollar París, que cultivaba amistades y pasiones independientes. La Helena que había sido paulatinamente suprimida para ceder paso a una edición utilitaria de mí, una que se ajustaba a los intersticios de su existencia, sin importunar, sin demandar volumen excesivo. Ese aviso en el muelle no había sido mera omisión de un viaje fluvial, sino un azote despiadado que me recordaba su percepción. Yo ya no era indispensable, era desechable, un agregado, no linaje. Muy bien, si así optaban por maniobrar, yo poseía mis naipes y había llegado el instante de desplegarlos. Extraje mi cuaderno y esbocé un esquema. No guiada por revancha, aunque un regusto equitativo impregnaba el conjunto. Era por preservación, por estima personal. Mientras su navío se distanciaba de las riberas brasileñas, yo iniciaba a delinear mi derrotero, un sendero donde, por primera ocasión en décadas, yo ocupaba el eje central. La semana subsiguiente transcurrió en un remolino de gestiones precisas. Teresa, mi aliada en el sector de las ventas inmobiliarias, localizó a una dupla interesada en apenas 3 jornadas. Una pareja juvenil, sin descendencia, con liquidez inmediata. Programamos una inspección para la jornada venidera. Requerí un pretexto para ingresar en la residencia de Rafael. Tras todo, pese a ser mía en términos formales, ellos la veían como su refugio. Empleé la llave que siempre conservé. Para urgencias, madre, repetía Rafael, y penetré con la rara impresión de profanar un territorio que me correspondía en acta, pero no en su afecto. Vengo a rescatar unas plantas para resguardarlas durante su ausencia, le informé a la vecina intrigada que me vigilaba desde el jardín. Ella esbozó una mueca complacida, confiando. Al fin y al cabo, yo era la progenitora abnegada de Rafael, reconocida por el barrio entero. En el interior, el mutismo y los ecos del pasado me envolvieron. Rememoré la fecha en que les cedí las llaves, el efusivo apretón de Rafael, las perlas de emoción en los ojos de Patricia, como eso había mutado en núcleo exclusivo en un soplo. Al recorrer las estancias, detecté las huellas de mi progresiva marginación. En las imágenes colgadas, mi figura menguaba progresivamente. En los marcos recientes, no figuraba en absoluto. En los anaqueles ningún volumen que yo obsequiara se mostraba. Aun la manta que yo había bordado para ellos reposaba oculta en el guardarropa, reemplazada por una adquirida en establecimiento comercial. En el despacho de Rafael, rebusqué los compartimentos en pos de cualquier folio vinculado a la propiedad. Fue allí donde hallé un sobrecón. Membrete legal. Adentro un esquema de acta denominada cesión de dominio. Datado 3 meses atrás, pero jamás rubricado o sometido a mí. El contenido era nítido. Pensaban solicitar la cesión del inmueble a su titularidad apenas saldada la fracción final. Es decir, 2 meses previos. Más algo les estorbó.
Tal vez estimaron que yo resistiría con tenacidad o aguardaban el coyuntura idónea para plantearlo en mi flanco más frágil. Resguardé el folio en mi cartera. Prueba. No era que precisara más incentivos para avanzar en mi designio, pero eso validaba mis conjeturas. No había sido inadvertencia, sino táctica. Al día siguiente la pareja motivada recorrió el sitio. Camila y Roberto, ambos galenos, se encandilaron con la estructura. Encaja idealmente en nuestras necesidades, declararon ajenos al torbellino que impregnaba esos muros. Presentaron una propuesta superior al precio de referencia, con desembolso contante y plazo de cierre en 7 días. ¿Estás convencida de esta decisión, Elena?, interrogó Teresa al estampar las iniciales en los formularios. Jamás lo estuve tanto, contesté atónita ante la robustez de mi timbre. El doctor Marcelo, mi asesor jurídico, gestionó el aspecto normativo. Detalló que, como titular inscrita, yo ostentaba plenos derechos para enajenar el bien. No pueden invocar asombro o ignorancia, dado que el dominio siempre registró claramente su nombre, precisó. La transacción se selló en plazo exprés. Los fondos se acreditaron en mi cuenta y los flamantes dueños obtendrían las llaves el 27 de julio, jornada anterior al retorno del periplo. Pendía un aspecto adicional por ajustar. ¿Qué hallarían al arribar? No ansiaba evaporarme sin más. Pretendía que asimilaran las repercusiones de sus opciones. Por ello compuse una misiva. Rafael y Patricia, la morada que denominaban su nido ha sido enajenada. Legalmente siempre me perteneció, como bien conocían, al igual que sabían que liquidé la carga hipotecaria hace 2 meses mediante mi pensión. Al llegar el texto en que me informaban de mi insuficiente parentesco para unirme a su travesía marítima, capté de golpe el rol que ocupaba en su existencia. Uno práctico, marginal, al alcance únicamente en momentos de apuro. Los flamantes dueños tomarán posesión el día siguiente. Sus enseres privados reposan en un almacén cubierto por 3 meses. La llave junto a la ubicación se hallan en poder del doctor Marcelo Almeida, con sus datos de contacto incluidos. Eviten rastrearme. Tal como anhelaron un ámbito para expandirse en su núcleo familiar, yo requiero un ámbito para reencontrar mi esencia, más allá de ser una madre y abuela prescindible. Elena. Envolví la nota en un sobre y la deposité sobre la mesa de la cocina, sitio probable de su primer hallazgo. A su lado, incluí duplicados de la escritura de la propiedad y el acuerdo de compraventa. En la velada final, previo a ceder las llaves a los recién llegados, realicé una acción olvidada por lustros. Danzar. Activé en mi teléfono las melodías de Elis Regina y rodé por la estancia desamueblada, liberada de los retratos con fingidas alegrías, purgada de las omisiones engañosas. Su clan ahora carece de morada, murmuré al vacío resonante de la vivienda desierta. Ese vals no representaba un festejo de revancha, sino un ceremonial de soltura. Por décadas mi identidad se había forjado en las funciones que cumplía para el prójimo. Madre de Rafael, suegra de Patricia, abuela de Mateo y Julia, dispensadora inagotable de apoyo anímico y pecuniario. Modelo intachable, perpetuamente accesible, jamás invasiva. Al rotar en la habitación hueca, experimenté cómo esas funciones se desvanecían de mi ser. Parecía que cada giro me restituía fragmentos de la Elena pretérita, la que albergaba aspiraciones propias, anhelos, una existencia independiente del servicio ajeno. La jornada subsiguiente entregué las llaves a Camila y Roberto. Irradiaban entusiasmo al describir sus ideas para renovar el interior, para convertir el cuarto sobrante en un estudio conjunto. Esta vivienda emana una vibra única, comentó Camila. Se percibe la huella de abundante afecto en sus rincones. Lo hubo, contesté. Sin embargo, no toda devoción resiste la utilidad práctica. Ella me observó con desconcierto, aunque esbozó una mueca complaciente. Yo correspondí con una sonrisa auténtica, la inicial en varios días. Al franquear el umbral por vez postrera, una amalgama de sensaciones indescifrables me invadió. No era propiamente serenidad, ni rencor, ni melancolía. Se trataba del desahogo punzante de confrontar la verdad en su crudeza, no en la ilusión que preferimos. Regresé a mi morada en la Ciudad de México y realicé una llamada. María, articulé a mi hermana, ese periplo a París que perpetuamente anhelamos. Tal vez el próximo mes. Corté la comunicación antes de su réplica, y de inmediato despaché los boletos adquiridos esa misma mañana.
Llegaba el instante de encarnar mis anhelos propios. No meramente costear los ajenos. Esa noche caí en un reposo profundo, el primero desde la jornada en el muelle, exento de terrores nocturnos, de despertares abruptos, sin esa opresión torácica que me había acosado por semanas. Mientras la nave se aproximaba pausadamente a la ribera brasileña, yo me distanciaba progresivamente del enclave veracruzano de su partida, no en lo corpóreo, sino en lo afectivo. Ellos anticipaban volver a una rutina ya extinguida. Yo anticipaba zarpar hacia una existencia que apenas despuntaba. El despegue hacia París ocurriría en justo 30 días, lapso idóneo para ordenar mi renovada cotidianidad y presenciar a distancia los efectos de mi resolución. No por malicia, sino para asimilar que aquello no era un mal sueño pasajero, sino la circunstancia que yo misma había erigido, piedra a piedra de renuncias. 3 días previos al retorno del crucero, un texto de Rafael llegó. Mamá, sentimos tu ausencia. Los chicos indagan por ti a diario. Ansío enseñarte las imágenes. Contemplé la pantalla con una mueca agridulce. La falsedad era tan diáfana que casi destellaba en las letras. Ausente cualquier mea culpa por el desaire, sin alusión al agravio infligido, solo la prosecución del libreto donde yo debía sostener mi función. La progenitora tolerante dispuesta a absolver siempre. Omití contestar. Cada alerta sin atender equivalía a un gesto menor de insurgencia frente a años de entrega absoluta. Al día venidero un nuevo texto, esta vez de Patricia. Elena, te obsequiamos bombones belgas exquisitos. Julia los seleccionó con esmero para la abuela. Una vez más, lo archivé en no leído. El mutismo constituía mi réplica viable entonces, pues de iniciar el diálogo, tal vez no cesaría. Y todavía no me hallaba preparada para ese choque. Cuando restaban 24 horas para el atraque, Rafael telefoneó. Permití que derivara al contestador. Mamá, resulta inusual tu silencio. ¿Te encuentras bien? Nos inquieta. Aterrizamos mañana a las 6 de la tarde. Podríamos visitarte para cenar. Los chicos te añoran. La zozobra en su tono sonaba veraz, lo que acentuaba la perplejidad. ¿De qué modo podía marginarme con tal frialdad y luego simular normalidad absoluta? Resultaba como habitar universos paralelos. En la fecha del atraque madrugué y me dirigí a la cafetería próxima al muelle. Desde lejos avisté la imponente silueta blanca aproximándose con lentitud a la orilla. En algún punto de esa mole flotante se hallaban quienes otrora consideré mi linaje. Solicité un doble expreso y escudriñé el ajetreo ascendente en la dársena. Grupos expectantes aguardando a sus afectos, choferes de servicios portando letreros con identidades, mercaderes callejeros dispensando bebidas y bocados. A las 6:15 distinguí a Rafael, Patricia y los infantes descendiendo por la pasarela. Lucían tostados por el sol, joviales, agobiados de paquetes. Julia aferraba un juguete mullido reciente. Mateo lucía una prenda de alguna playa antillana. Encarnaban la estampa ideal de un hogar dichoso. Me volteé antes de que me detectaran, aboné mi infusión y me retiré. No requería presenciar el instante en que desentrañarían mi misiva, en que advertirían la pérdida de la propiedad. Eso no me procuraría gozo. Regresé a mi refugio y desconecté el móvil. Cualquier suceso en las horas inminentes prefería ignorarlo. No se trataba de atormentarlos o deleitarme en su desconcierto. Iba de forjar el vacío esencial para curar lustros de decepciones menudas. Esa noche mi sueño fue turbulento. Una fracción de mí aún padecía culpa, moldeada para priorizar sus urgencias sobre las mías. Pero otra porción, la que se robustecía día a día, reconocía la imperiosa necesidad de mi acto. A las 7:43 de la mañana siguiente el timbre vibró. Escruté por la mirilla y avisté a Rafael. Venía en solitario con bolsas notorias bajo los ojos y tez cenicienta. Abrí sin proferir sonido. ¿Cómo osaste?, expresó de arranque la voz vacilante entre furia y estupefacción. Enajenaste nuestra morada sin ni tan solo deliberarlo con nosotros. No constituía nuestra morada, Rafael. Pertenecía a mí. Siempre perteneció. Figuran en el documento que jamás te dignaste examinar. Se revolvió el cabello revuelto con las palmas. Pero residíamos allí, forjamos una existencia allí.
Los infantes se desarrollaron en ese sitio y yo albergaba intenciones de navegar con ustedes, de integrar el clan. Es llamativo cómo las intenciones mutan, ¿cierto? Se limitó a una travesía, mamá. Una sola travesía. No, Rafael, representó el colmo que desbordó el recipiente. Significó el punto en que asimilé mi posición en tu mundo. Útil en mis requerimientos, desechable en mis tropiezos. Se desplomó en el diván, aparentando fatiga instantánea. ¿Dónde habitaremos a partir de ahora? Reflexionaste en los chicos. Esa interrogante avivó en mí un fuego. Años de abnegaciones colocando sus demandas sobre las mías. Y no obstante, la inicial inquietud no recaía en mí, en mis emociones, en el tormento que me procuraron, sino en el trastorno que yo había generado. Disponen de 3 meses de almacén cubierto, plazo bastantes para hallar alternativa. Y sí, consideré a los chicos. Consideré el modelo de personas en que se tornarán al presenciar el trato a su madre. Rafael me escrutó como a una forastera. En algún sentido, quizá lo fuera. La madre que él recordaba, sumisa eternamente al servicio, dispuesta a inmolarse por todo, se había evaporado en ese muelle. Patricia se halla devastada, manifestó como si ello debiera conmoverme. ¿Y cómo supones que me hallé al leer tu texto ese día? Solo familia, como si fuera una pariente lejana, no la que te educó en soledad. Resultó una frase mal elegida, mamá. No implicaba nada. Significábalo todo, Rafael. Y lo conoces, condensó a la perfección lo que he experimentado por años, que solo soy admitida en la utilidad, que mi función radica en costear ilusiones, no en compartirlas. Se irguió y paseó inquieto por la estancia. ¿Qué exiges de nosotros? Una disculpa. De acuerdo, lo lamento. Los dos lo lamentamos en extremo, resultó imprudente, erróneo, pero enajenar nuestra morada, esto excede toda medida. No busco una disculpa impostada y no se trata de la morada, se trata de dignidad, de asimilar por fin mi valía. ¿Y cuál es el costo de esa dignidad, el valor de una casa? Esa réplica me asestó como un revés. De súbito vislumbré con nitidez absoluta lo que transcurría. No se presentaba por mis afectos o por captar su equivocación. Se presentaba por requerir refugio. Aún no lo captas, ¿verdad? Esto no es un trueque. La casa se vendió. Los nuevos poseedores ya instalados. Es inapelable, al igual que el agravio que infligieron al apartarme de esa travesía. ¿Y ahora qué haremos? Ustedes. Ignoro. Yo parto a París en 27 días. Al fin encarnaré mi existencia, no meramente subsistiré en función de la suya. Rafael me miró atónito como tras un impacto. París, ¿por qué plazo? Ignoro. Tal vez unas semanas, tal vez meses, tal vez no regrese. Extrajo su teléfono con extremidades temblorosas. Debo informarle a Patricia, ella no lo creerá. Comunícale que al fin desentrañé el sentido de familia. Es algo reducido, autosuficiente, que con el tiempo se deshace. Al abandonar Rafael el lugar tras cerrar la puerta a su espalda, experimenté una liberación abrumadora que aliviaba la carga sobre mí. No se trataba de júbilo ni de un deseo cumplido de revancha. Simplemente era la tranquilidad de haber expresado al fin las realidades que había mantenido ocultas durante años. Saqué mi computadora portátil y accedí al mensaje de la compañía aérea. El pasaje hacia París resplandecía en el monitor como un compromiso, no de escape, sino de un nuevo comienzo. Con 62 años cumplidos, me disponía a emprender una etapa completamente distinta. Una fase donde yo ocupaba el rol principal, en lugar de ser mera figura accesoria en la vida ajena. En las jornadas posteriores, las comunicaciones y las llamadas persistían sin cesar. Rafael, Patricia y hasta conocidos compartidos que se movilizaron para persuadirme de recapacitar. Cada alerta en el teléfono me obligaba a inhalar profundamente, reuniendo el coraje para sostener mi resolución. Elena, no podrías solo evaporarte y abandonar a tu hijo y nieto sin techo, expresó Marta, mi confidente de largos años, en un mensaje de voz por WhatsApp. Entiendo que te lastimaron, pero esta medida resulta excesiva. ¿Excesiva? Ese término me acechaba como si existiera una fórmula precisa para cada agravio, un cálculo ideal que determinara el grado de padecimiento merecido y la réplica adecuada.
No están sin refugio, Marta, contesté. Se encuentran en un almacén cubierto por 3 meses. Además, Rafael percibe un salario generoso. Siempre argumentó que la vivienda era insuficiente para ellos. Ahora disponen de la chance para hallar algo que encaje verdaderamente con la familia. Aun mientras escribía aquello, una punzada de remordimiento me atravesaba. No por mis acciones, sino por la figura resentida en la que parecía transformarme. Esta no era la Elena familiar, o tal vez sí lo era, al fin desatada tras décadas de sofocar sus emociones auténticas. Al llegar al 10º día tras la transacción de la propiedad, me llegó un arreglo floral, rosas blancas, las que más aprecio, acompañado de una nota manuscrita de Patricia. Elena, comprendo tu sufrimiento y ofrezco disculpas profundas por cómo te tratamos. Podríamos platicar, no en beneficio nuestro sino de los pequeños. Te echan de menos. Invocar a los niños resultaba esperado. Anticipaba que los emplearían como barrera sentimental, como arma final para doblegarme, pero en esta ocasión fallaría porque su ausencia me dolía intensamente, aunque requería interrumpir el patrón que había forjado, en el cual mi afecto absoluto se daba por descontado y se aprovechaba. Colocé las rosas en un florero, capturé una imagen y la compartí con Patricia junto a una sola expresión: gracias. No implicaba absolución ni invitación a dialogar. Era solo un gesto de cortesía ante el detalle sin más. Con 2 semanas por delante para el despegue, surgió una llegada imprevista. Julia, mi nieta de 7 años, escoltada por la cuidadora. Abuela, exclamó lanzándose a mis brazos apenas entreabrí la entrada. Te he extrañado muchísimo. ¿Por qué no pasaste a vernos en la nueva morada? Mi pecho se contrajo. Los infantes, por supuesto, no cargaban con responsabilidad alguna. Eran meras piezas en esa partida de emociones que los mayores disputaban. Yo también te he añorado, cariño, le contesté estrechándola con fuerza. Tuve que aclarar ciertos asuntos. La cuidadora me pasó un sobre. La señora Patricia insistió en que lo recibieras de mis manos. Adentro una convocatoria oficial a una comida en la residencia temporal que habían arrendado. Para reiniciar como linaje, indicaba la tarjeta con letra refinada. Esa velada, me instalé con mi cuaderno de notas y evalué las posibilidades. Asistir implicaría sugerir que la rutina podía restablecerse, que una súplica protocolar bastaba para eliminar años de denigraciones sutiles. Declinarlo ratificaría la percepción que seguramente forjaban, la de la anciana rencorosa y retributiva. Tomé el aparato y contacté a Rafael. Me llegó la propuesta, declaré directamente. Excelente, replicó él con aparente sosiego. ¿Entonces asistirás? No, Rafael, no lo haré. Un vacío se extendió al otro extremo. Mamá, estamos esforzándonos por enmendarlo. ¿Qué más exiges? No exijo nada de vosotros. Ese es el núcleo. Por años me buscabais cuando convenía y me ignorabais cuando no. Ahora opto por no estar a vuestra disposición y enfocarme en mi visibilidad, pero ¿qué hay de los niños? Ellos no incurren en culpas. Lo reconozco y por ello preservaré el vínculo con ellos, bajo mis condiciones, no las vuestras. ¿Cuáles son esas condiciones? Su entonación revelaba un enojo apenas contenido. Los tendré para un fin de semana mensual, sin vuestra presencia. Igual que planeabais un crucero excluyéndome, deseo momentos con mis nietos sin vosotros. Esto resulta absurdo, mamá. ¿Los usas como trueque? Solo defino fronteras, algo pendiente desde hace mucho. Interrumpí antes de que replicara. Mis dedos vibraban, pero no por temor o duda. Era la energía de encarar de frente las relaciones nocivas que había consentido. Al siguiente amanecer, Patricia se presentó en el umbral. Vestía con su habitual pulcritud, aunque su expresión delataba insomnios recientes. Elena, ¿podríamos charlar? Solo entre nosotras, de igual a igual. La invité adentro con un ademán. Le propuse un café que declinó y nos acomodamos cara a cara en el living. ¿Qué te ha sucedido?, inquirió ella, con una mezcla de inquietud y reproche. Esta no es la Elena que conocemos. Tienes razón, no lo es. Esa Elena pereció en el muelle al leer el texto de su hijo, afirmando que no merecía formar parte del crucero familiar. Patricia desvió la mirada. Fue un fallo grave.
El ajetreo de los arreglos nos abrumaba. Yo lidiaba con la dolencia de mi madre. Surgió de forma precipitada. Precipitado sería omitir una invitación a cenar. Dejarme fuera intencionalmente de un periplo grupal es una determinación deliberada, que expone con claridad mi estatus en el clan. Patricia exhaló acomodándose el collar de perlas que yo le obsequié en la Navidad anterior. Siempre valoramos cuanto aportaste, Elena. La vivienda, el respaldo económico, el cuidado de los niños. Y lo valoran así, tratándome como a una sirvienta prescindible en momentos inoportunos. No es equitativo verlo de ese modo, objetó ella, con voz inestable. Hemos procurado edificar nuestro núcleo propio, nuestra esencia como dúo. En ocasiones, ello implica trazar demarcaciones. Demarcaciones, reiteré notando el regusto acre del vocablo. Es notorio cómo esas demarcaciones no operaban cuando precisabais fondos para renovar la cocina o al desear dejarme a los niños para ausentaros por labor. Patricia enrojeció un poco. Admito que aparenta doblez. No aparenta, Patricia, lo es. Ella inhaló profundo como acopiando valor. ¿Qué puedo obrar para enmendarlo? Lo lamentamos de veras. La observé con detenimiento, escudriñando indicios de autenticidad en su semblante impecable. Había un atisbo, no tal vez remordimiento puro, pero sí conciencia de las repercusiones. No hay nada que enmendar, contesté con calma. Vosotros tomasteis vuestras sendas, yo las mías. Ahora convivimos con sus frutos. ¿Y los niños? Debemos lograr cierta constancia para ellos. Como indiqué a Rafael, permaneceré en su mundo, en mis pautas. Fines de semana sin vosotros. Su entonación filtraba fastidio, como si no fuéramos aptos para nuestras propias descendientes. No se trata de fiabilidad, Patricia. Se trata de forjar mi lazo con ellas, al margen de vosotros, tal como vosotros erigisteis vuestro hogar al margen de mí. Patricia se incorporó alisando su falda como solía en situaciones de malestar. ¿Has variado, Elena? Sí, he variado. Debí haberlo hecho mucho antes. Una vez que partió, una liviandad insólita me invadió. No había alzado la voz, no había derramado lágrimas, solo había articulado las realidades pendientes, sin aspavientos ni rencores desmedidos. La Elena anterior habría flaqueado, habría tomado cualquier resto de concordia anhelando validación e integración. Mas esta Elena renovada, o quizá la primigenia, ahogada por años de sacrificio ajeno, reclamaba dignidad, no sobras de consideración. En la semana previa al trayecto, honré mi compromiso. Localicé a Julia y Mateo para compartir un día en mi compañía. Los conduje al zoológico. Adquirimos helados, posamos para instantáneas divertidas, charlamos de temas triviales y profundos. Sus compañeros escolares, las bestias predilectas, el volumen que Julia devoraba. En ningún instante aludí a sus progenitores o al embrollo entre los mayores. Eran infantes, merecían eximirse de las tensiones adultas. Al devolverlos, Rafael aguardaba en la entrada, rígido. ¿Lo pasaron bien?, indagó fingiendo naturalidad. Bastante, repliqué con igual fingimiento. Traen los bocetos que elaboraron para ti. Agradezco que lo hayas hecho, comentó, mostrando gratitud sincera por no apartarlos de ti pese a la situación. Jamás lo haría, Rafael. No procedo como vosotros. La alusión lo impactó como previsto, aunque solo inclinó la cabeza asumiendo el impacto. ¿Cuándo regresarás de París?, interrogó desviando el asunto. No lo sé, tal vez no lo haga. ¿Lo dices en serio? Un temor auténtico teñía su habla. Por primera vez en décadas, priorizo mis anhelos. Me detendré el lapso requerido para reencontrarme. ¿Y si te requerimos? ¿Y si los niños te precisan? Sonreí no con gozo sino con la convicción de quien al fin captó su propio mérito. Soportaron mi ausencia en 10 días de crucero. Confío en que lo harán durante mi ausencia. En la noche anterior al vuelo a París ejecuté una acción demorada. Destapé la caja que resguardaba los vestigios de Rafael, imágenes de su niñez, garabatos de la primaria, su primer par de zapatos. Cada objeto narraba la evolución de un cariño absoluto, gradualmente convertido en utilidad. No descarté nada al olvido ni lo confinó al rincón más oscuro del guardarropa. Simplemente la contemplé, aceptando que esas remembranzas pertenecían a mi esencia,
al igual que la herida fresca del rechazo que acababa de sufrir. Resultaba innecesario rechazar lo vivido para acoger lo que vendría. Al amanecer del día posterior, en el trayecto del taxi hacia el aeropuerto, llegó un texto de Rafael. Que tengas un buen vuelo, mamá. Te queremos, aun si en este instante no lo sientas así. Me abstuve de contestar, no por dudar del afecto que me profesaban, sino porque había comprendido que un cariño carente de consideración no pasaba de un término hueco, un pretexto para perpetuar actitudes dañinas. El vuelo partió con exactitud a las 10:25. Al dejar Brasil en el retrovisor, experimenté una liberación en el aliento como no la tenía desde hacía mucho tiempo. No se trataba meramente de un desplazamiento físico, sino de un recorrido introspectivo para reencontrar a la Elena que precedía a la madre de Rafael, o a la abuela de los pequeños. Esa Elena con aspiraciones personales, anhelos, una existencia que no se limitaba a atender a los otros. En la sección preferente la auxiliar ofreció champán, un capricho que me concedí usando fondos de la transacción inmobiliaria. Alcé el vaso en un tributo callado, no al cierre de un núcleo familiar, sino al arranque de mi ser propio. París me dio la bienvenida bajo una llovizna sutil y un firmamento plomizo, aunque nada opacó la magia de esa llegada. Mi hermana María aguardaba en la terminal, sosteniendo un paraguas vibrante y esbozando una sonrisa amplia. Llegaste a tu etapa renovada, murmuró al rodearme con sus brazos. María representaba mi contraparte total, soltera por elección, sin descendencia. Forjó una trayectoria global y alternaba entre París y Cancún desde hacía lustros. Mientras yo invertía todo en Rafael, ella lo destinaba a su realización. Por mucho tiempo albergué en mí un juicio sutil sobre sus opciones, como si mis renuncias perentels fueran de mayor valor que lo que tildábamos de egoísmo en las charlas hogareñas. A mis 62 años, empezaba a indagar quién había optado con mayor acierto. ¿Qué tal te encuentras?, inquirió María mientras su chofer zigzagueaba entre el bullicio vial de la urbe. Liberada, con temor, cargada de remordimiento, todo revuelto en un solo nudo. Ella soltó una carcajada. Esto es la existencia auténtica, hermana, sin sentimientos solitarios, y cada elección cobra su tarifa. La residencia de María se ubicaba en el Marais, zona antigua rebosante de salas de exposiciones, tertulias cafeteras y boutiques de creadores únicos. Su rutina refinada me había parecido siempre ostentosa, rayando en lo superficial. Ahora discernía cómo había moldeado una cotidianidad que encarnaba su verdadero yo, sin compromisos forzados ni cesiones superfluas. Dispuse el cuarto para visitas, aunque intuyo que hallarás pronto un rincón exclusivo, comentó al guiarme hacia la acogedora estancia con panorama a un jardín trasero. ¿Duración de tu estancia prevista? Ignoro el lapso, confesé con franqueza. Jamás tracé planes que superaran la enajenación del inmueble y la adquisición del boleto. Ideal, replicó con una sonrisa. Los periplos más valiosos carecen de libreto fijo. En las jornadas venideras, me zambullí en París como quien apaga una sed en un manantial. Recorrimos pinacotecas, nos instalamos en mesitas al aire libre espiando transeúntes. Deambulamos extensas horas junto al Sena. Devoraba cada instante como un lienzo ávido, colmando un hueco que ni siquiera advertía en mi interior. Mi teléfono celular yacía en su mayoría inactivo. Lo activaba una sola vez diaria, usualmente al anochecer. Para revisar comunicaciones clave y sostener una videoconferencia breve con Julia y Mateo. Los diálogos se mantenían superficiales, centrados en rutinas cotidianas y en mis hallazgos capitalinos. Evitábamos temas sobre el conflicto con sus progenitores o mi fecha de retorno. 7 días tras mi arribo, María dispuso una velada con su círculo, creadores plásticos, autores, docentes de academia, individuos cautivadores que cultivaban existencias vibrantes y profundas allende la sesentena. Les presento a mi hermana Elena, la oí decir ante una dama distinguida de cabellos plateados. Al fin halló que hay horizontes más allá del rol maternal y abuelil. En circunstancias pasadas, esa alusión me habría herido, pero esa velada, entre carcajadas y sorbos de vino encarnado, capté la veracidad en su frase. ¿A qué te dedicas, Elena?, interrogó Philippe, catedrático en letras universales. Me estoy reapropiando de mi identidad, contesté, asombrada por tal sinceridad. Años enteros me delimitaron por funciones ajenas. Hoy redacto mi propia esencia. Oh, una odisea de autoexploración, comentó con una mueca complacida. El periplo supremo entre todos.
Esa noche resultó iluminadora. Por primera vez en décadas, me percibieron y valoraron como Elena pura, no como progenitora, abuela o consuegra de nadie. Solo Elena con perspectivas, relatos y ilusiones independientes. Al alba del día subsiguiente, María me asombró con una sugerencia. Conozco a alguien que ofrece en arriendo un modesto piso en el Quartier Latin. No es opulento, pero destila el hechizo parisino. ¿Lo inspeccionamos? Alquilarlo para mí, mas dudo del tiempo que permanezca. Por esa razón precisa, sin ataduras prolongadas. Un refugio personal hasta que traces el rumbo venidero. El espacio era un estudio clásico de la capital, compacto pero ordenado con maestría, dotado de ventanales elevados que filtraban la luminosidad otoñal, tablones vetustos que gemían levemente al pisarlos. Una cocinilla diminuta aunque operativa. Es ideal, balbuceé, percibiendo cómo ese ámbito encarnaba mi posición vital, efímero pero exclusivo. Un inicio. Esa misma tarde rubricé un pacto de 3 meses prorrogable. Con recursos de la cesión de la vivienda, me permitía esta fase de mudanza sin ansiedades económicas inminentes. 15 días después de anclar en París, me llegó un email del doctor Marcelo. Rafael había enlistado a un letrado e intentaba impugnar la transacción de la propiedad, invocando un pacto oral de que el bien pasaría a ser suyo con el tiempo. Mantenga la calma, indicaba el doctor Marcelo. Ausentes papeles formales, carecen de base jurídica. La operación fue íntegra. Aun con eso el aviso me conmovió, no por temor a un litigio que se había infundado, sino por la evidencia de que Rafael persistía en su ceguera. Él seguía interpretando el asunto como agravio personal, no como fruto de sus conductas. Esa noche lo contacté vocalmente por primera vez post salida. ¿Por qué el letrado, Rafael? Mamá, su tono denotaba auténtica estupefacción al captar mi timbre. ¿En qué sitio estás? Nos angustiábamos. En París, tal como anuncié. ¿Por qué enlistaste a un jurista? Pausa al otro extremo, seguida de un exhalo. Porque resulta inequitativo. Esa morada era nuestro nido. Pactamos verbalmente. ¿Qué pacto, hijo? ¿El que forjaste en solitario o el que urdían para endosarme tras saldar la deuda hipotecaria? ¿De qué hablas? Localicé el esquema de cesión en tu despacho. Datado de 3 meses atrás. Jamás sometido a mi revisión. Esperabais el instante oportuno para acorralarme, ¿verdad? Silencio prolongado. Patricia lo ideó, concedió al fin con voz apagada. Pensó en formalizar, dado que habitábamos allí por años y tú repetías que el hogar nos correspondería. Y lo resolvieron sin mi opinión, igual que me excluyeron del crucero por no considerarme familia idónea. Son casos disímiles. No, hijo, son idénticos. En ambos dispusieron de mi trayectoria, mis emociones y mis bienes, obviándome como partícipe válida. Lo escuché inhalar profundo, gesto infantil para domar el enojo. Y ahora eternizaremos este limbo, tú en Europa resentida, nosotros aquí recomponiendo fragmentos. No albergue rencores, Rafael. Al cabo vivo mi sendero propio, no el que trazasteis para mí como figura accesoria útil. Te aconsejo suspender la vía judicial. Os avergonzará su desestimación. Te transformaste, mamá. Ya no te identifico. Tal vez jamás me viste de veras, solo la faceta que te convenía. Tras interrumpir la llamada, derramé lágrimas por primera vez en París. No por el inmueble ni el pleito ni el lazo roto con mi vástago. Lloré por la Elena ahogada bajo velos de demandas foráneas durante décadas, por la dama que habría emergido con fronteras sanas desde el principio. Al despuntar el día, María me halló en la terraza, con una taza humeante observando el flujo callejero. Noche tormentosa, adivinó por mis párpados inflamados. Rafael. Contrató un abogado. Aspira a anular la venta. María emitió una risotada áspera. Obvio. Al despojarse de favores, lo etiquetan como atropello. Sigue siendo mi vástago, María, pese a todo. Cierto, y lo quieres. Más querer no equivale a tolerar abusos. No le arrebataste lo suyo por derecho. Solo cesaste en entregar lo tuyo. Sus términos calaron hondo.
Toda la existencia confundí cariño con renuncia, munificencia con autosacrificio, como si apreciar implicara menguar, eclipsarse para realzar al prójimo. Pero el afecto genuino, hacia los demás y hacia uno, no propiciaba tal desbalance. No solicitaba mi evaporación para que brillaran otros. Esa tarde realicé algo inédito en mi historia. Me matriculé en un taller de acuarelas en el Sena. Un fervor juvenil desechado al gestar a Rafael, viéndolo como diversión insustancial frente a deberes perentels. El local se erigía en un caserón vetusto de Montmartre, con vidrieras amplias que capturaban los techos parisinos como un óleo animado. El instructor, caballero de melena nívea y dedos teñidos de pigmentos, nos saludó con gesto afable. La acuarela evoca la existencia, expuso al trazar un roce delicado con el pincel. Es posible dirigir el curso del agua, aunque jamás se la domina por entero. El encanto radica en acoger las rutas caprichosas que ésta decide seguir. En medio de la fusión de pigmentos y su descenso libre sobre el lienzo, surgió en mí una revelación profunda. Precisamente aquello era lo que empezaba a aplicar en mi existencia, orientar sin someter, dar la bienvenida a lo incierto, descubrir gracia en las sendas no planeadas. Cuando concluyó la sesión, había dado forma a un modesto panorama, lejos de ser impecable, sí, pero repleto de matices vivos y promesas latentes, al igual que el fresco estadio que iniciaba a trazar en mi propio destino. El otoño parisino convertía los follajes en estallidos de carmesí y ámbar, como si la urbe completa festejara mi metamorfosis interior. Las jornadas acortaban su luz, pero paradójicamente mis instantes ganaban en densidad y valor. Forjé un hábito enteramente personal. Al alba me levantaba, sorbía un café en la diminuta boulangerie del vecindario, donde el propietario ya me saludaba por nombre y reservaba un croissant fresco del horno. Recorría jardines variados con cada amanecer. Frecuentaba las lecciones de acuarela en 2 ocasiones semanales, y al caer la tarde solía compartir la mesa con María y su círculo o me recluía en mi modesto hogar, absorta en libros o trazos creativos. Se trataba de una existencia elemental, pero absoluta en su pertenencia. Toda elección, cada fragmento de tiempo lo definía yo misma, en beneficio propio. Las semanas transcurrieron y los envíos de Rafael se espaciaron poco a poco. El doctor Marcelo me notificó que había abandonado el litigio, reconociendo al fin la ausencia de argumentos para oponerse. Mantuve contactos visuales habituales con Julia y Mateo, aunque estos se redujeron conforme se ajustaban a la reconfiguración hogareña. A mediados de noviembre llegó un mensaje electrónico imprevisto de Patricia. Elena, deseo que te encuentres en paz en París. Las imágenes que compartes con los pequeños son encantadoras. Ellos adoran presumir ante sus compañeros el nuevo hogar de la abuela. Te escribo para ofrecer disculpas auténticas esta vez, no por los enredos cotidianos que nos generamos mutuamente, sino por las heridas afectivas que te infligimos durante tantos años. Rafael y yo iniciamos sesiones de terapia conjunta desde tu partida. No resultó sencillo encarar realidades sobre nuestra esencia, sobre el modo en que te manejamos, sobre los ciclos destructivos que forjamos. El especialista nos abrió los ojos a cómo justificamos actitudes manipuladoras y egocéntricas, encubriéndolas bajo el velo de fronteras equilibradas o la forja de nuestro núcleo familiar. En realidad, menospreciamos tu dádiva. Peor aún, la exprimimos a sabiendas, conscientes de que jamás negarías, de que no impondrías barreras sólidas, de que no reclamarías equilibrio. No busco tu absolución ni que borres el pasado, tampoco pretendo tu regreso o la recuperación de lo anterior. Solo anhelo que sepas que tu resolución radical nos obligó a enfrentar dolores inevitables y emprender transformaciones genuinas. A Rafael le cuesta verbalizarlo, así que asumo la voz por ambos. Él aún lidia con furia y remordimientos intensos, pero avanza. Los chicos van bien. Te añoramos pero honramos tu trayecto con votos sinceros de prosperidad, Patricia. Repasé el texto en repetidas ocasiones, escudriñando si ocultaba falsas intenciones bajo una aparente franqueza. Sin embargo, un matiz en esas líneas difería de previos esfuerzos por aproximarnos. No surgían demandas veladas ni alusiones a la vivienda o las finanzas, ni intentos de instrumentalizar a los niños para conmover. Se lo compartí a María esa velada, durante la comida. ¿Cuál es tu juicio?, inquirí mientras ella examinaba el dispositivo con detenimiento. Suena veraz, concluyó al fin, al entregármelo. Pero lo esencial es tu percepción, ¿qué sientes tú? Medité un instante.
Pienso que al cabo comprenden, no solo mis actos, sino las raíces que los impulsaron. Y eso altera tu postura. No lo sé, admití con veracidad. No me hallo preparada para una indulgencia total ni para retomar lo de antaño. Y no deberías, sentenció María, vertiendo más vino en los vasos. La clemencia si llega a deservir a tu serenidad, no a su conveniencia. Y con independencia de eso jamás consientas que te manejen como en el pasado. Acepté asimilando el valor de su consejo. Esa noche contesté a Patricia en términos escuetos. Agradezco tu mensaje. Valoro la transparencia y el aval. Yo misma avanzo en un sendero de redescubrimiento y reparación. Me complace que busquen apoyo experto. Los niños siempre tendrán un sitio en mi mundo, igual que el diálogo franco entre mayores. Elena. Conciso, sin compromisos ni cesiones, pero libre de animosidad. Un modesto avance hacia lo inédito, no una vuelta al ayer, sino tal vez la erección de un mañana distinto. Diciembre trajo las iluminaciones navideñas, convirtiendo París en un reino de fantasía. Mi grupo de acuarela montó una modesta muestra anual y, para mi estupor, 2 obras mías resultaron elegidas. No era un evento de envergadura, apenas un rincón en el Marais, pero para mí equivalía a un hito colosal, la validación de mi esencia más allá de los roles domésticos. En la inauguración, me detuve ante mi acuarela encuadrada, un panorama del Sena al ocaso con azules y púrpuras entremezclándose en el confín. Carecía de pulcritud técnica, pero evocaba una verdad palpable, un soplo de quietud vivido en soledad, junto a la ribera fluvial. Es preciosa, comentó una voz conocida a mis espaldas. Me volví atónita, y ahí se hallaba Rafael. ¿Qué te trae por acá?, pregunté casi sin resuello por el asombro. Patricia avistó la convocatoria en tu perfil de Facebook. Pensé que quizás tocaba un diálogo presencial. Lucía transformado, más esbelto, con sombras leves bajo los ojos, pero con un gesto más templado, menos erizado. ¿Llegaste en solitario? Afirmativo. Patricia custodia a los chicos. Ella comprendió que precisábamos este lapso, a solas nosotros. Abandonamos el espacio expositivo y nos encaminamos a un café próximo. La velada era gélida, más nítida, bajo un firmamento tachonado de estrellas, rareza en la metrópolis radiante. Tu obra es verdaderamente atractiva, mencionó al acomodarnos con tazas de chocolate caliente exhalando vapor. No tenía idea de que creabas arte. Yo tampoco lo sabía, contesté con una sonrisa tenue. Existen facetas mías que ignorabas, que hasta yo desconocía. Él inclinó la cabeza, agitando el brebaje con la cucharilla. He reflexionado extensamente en ello, en cómo jamás te percibí como individuo íntegro con anhelos y aspiraciones propias. Eras mera progenitora, una proyección de mi ser, de algún modo. Su franqueza cruda me desconcertó. Este no era el Rafael a la defensiva que abandoné. La terapia parece dar frutos, observé. Él esbozó una sonrisa modesta. Es arduo, lacerante de veras desentrañar hábitos que ni registraba. Reconocer el trato dispensado a quien más me quiso en la vida. Todavía te amo, Rafael. Aquello perdura inalterable. Lo sé. Y traicioné ese afecto durante años. Hizo alto probando el chocolate. No acudo a suplicar tu retorno o la anulación de tus pasos. Vengo a afirmar que comprendo y que esfuerzo por reformarme, por mejorar. Permanecimos mudos un rato, permitiendo que esas frases se asentaran en el aire. Los niños se encuentran en orden, indagué al cabo. Sí, te echan de menos, pero se amoldan. Julia ha coleccionado todas tus instantáneas en un cuaderno dedicado. ¿Y vosotros? La morada nueva. Es más reducida, más austera, pero avanza. Patricia reingresó al empleo parcial. Aprendemos a subsistir con lo justo, a apreciar lo esencial. Lamento que haya sido tan áspero para ti. Él sacudió la cabeza. No lamentes. Resultó imprescindible. Penoso ciertamente, pero imprescindible, como una intervención quirúrgica para extirpar lo nocivo. Sus expresiones resonaron con lo que yo misma había experimentado, esa noción de que el sufrimiento era vital para la recuperación, que ciertas lesiones demandaban ser expuestas para cicatrizar de verdad. ¿Cuándo regresas a México?, inquirí. Mañana.
Un periplo fugaz, solo para avistarte y este intercambio. ¿Y qué curso tomamos ahora, entre nosotros? Rafael caviló un segundo. No lo sé, opino que reiniciamos en cierta medida, no como antaño. Eso sería inviable y perjudicial. Pero tal vez erijamos algo fresco fundado en el respeto recíproco esta vez. Aprobé experimentando un torbellino de sentimientos entreverados. No se trataba de una absolución plena ni de una unión instantánea. Era algo más sutil, más adulto. La constatación de que los lazos, al igual que los seres, pueden mutar y progresar. Me gustaría presentarte a mi entorno parisino, propuse de pronto. María prepara una cena navideña la semana entrante. Me complacería. Sonrió. Pero debo retornar con Patricia y los pequeños. Quizás en otra ocasión pases las fiestas acá. Sí, María y yo urdimos planes. Lo capto. Denotaba decepción auténtica, pero no insistió. Tal vez una conexión virtual ese día. A los niños les ilusionaría. A mí también. Afirmé con el corazón. Al separarnos en la entrada del café, me envolvió en un abrazo. No el roce fugaz y mecánico que se había convertido en nuestra norma reciente, sino un gesto hondo, prolongado y emotivo. Te amo, mamá, murmuró cerca de mi oído. Lo lamento todo. Yo también te amo, hijo, repliqué, permitiendo que lágrimas brotaran por fin. Siempre lo hice. Al observarlo partir por la vía adornada de fulgores festivos, noté un nudo deshacerse en mi interior. No era una indulgencia total, eso requeriría más tiempo, pero sí el germen de una reparación para él, para mí, para nuestro vínculo fracturado. Esa noche me entregué a la pintura hasta altas horas en mi reducida morada. No el Sena ni París esta vez. Era una costa mexicana con mares de turquesa y orillas áureas. Un sitio que visité con Rafael en su infancia, donde erigimos fortalezas efímeras que las olas inexorablemente arrasaban. Titulé la obra Reconstrucción. La festividad navideña en la capital francesa se presentó con un encanto inigualable, algo que superaba cualquier vivencia previa. Julia adornó su modesto hogar con un abeto diminuto repleto de colgantes antiguos. Guirnaldas amarillas resplandecían en los ventanales, mientras el perfume de un ponche especiado, calentito y aromático, flotaba en el ambiente. Sus conocidos se congregaron para una velada refinada, aunque cálida, aportando guisos inspirados en sus herencias domésticas. Al amanecer del día de Navidad, cumplimos con esa conexión virtual acordada junto a Rafael, Patricia y la chiquillería. Prepararon un ágape matutino con el mantel engalanado y paquetes envueltos a mi nombre, listos para desatarse al regreso. Lo relató Julia con mirada radiante. El diálogo fluyó con naturalidad asombrosa, lejos de la tensión que anticipaba. Patricia lucía alterada, menos impecable y pulcra, más genuina en su esencia. Exhibió con orgullo el ornato de la vivienda reciente, reducida pero entrañable, con detalles íntimos que desvelaban un carácter más vivo que el del palacio anónimo que ocuparon antaño. ¿Regresas pronto, abuelita?, inquirió Mateo, asomándose a la pantalla con pupilas ilusionadas. Eché un vistazo a Julia, quien observaba la charla con curiosidad sutil, y retorné la vista al monitor. Todavía no lo determino, mi niño. Adquiero conocimientos valiosos por estos lares, reencontrando facetas de mi ser. Al igual que con la pintura, intervino Rafael sonriente. Compartí imágenes de tu muestra. Deseo intentarlo yo misma, clamó Julia. Podríamos compartir sesiones al volver. Sería un placer, contesté, invadida por una marea de cariño. Tal vez localicemos un instructor en Monterrey. Una vez concluida la transmisión, Julia y yo nos lanzamos a un paseo por los Campos Elíseos, deleitándonos con las galas estacionales y el bullicio de núcleos familiares saboreando el descanso. Resultan de verdad transformados, observó Julia. Más sencillos. Así es, admití. Sospecho que aplican en serio el tratamiento psicológico, la situación económica renovada, tal vez el impacto de mi ausencia imprevista. Aquello ha avivado algo en su interior. ¿Modifica eso tus intenciones? Julia indagó enlazando su codo al mío en el trayecto. Medité un instante. Ignoro si poseo intenciones precisas, sino más bien un rumbo que un fin concreto. Ajá, bastante reflexivo. Ella soltó una carcajada.
Más en serio, ¿consideras retornar a México? Seguramente a la larga. Este episodio es precioso, aunque no abarca toda mi existencia. Mis descendientes permanecen allá, un trozo de mi alma igual, pero no bajo las pautas anteriores. Julia asintió, no interrogando sino ratificando. Absolutamente no. Jamás seré esa Elena desatendida, útil solo en momentos puntuales. Nos detuvimos ante un cristal reluciente escudriñando nuestras siluetas fusionadas con los destellos navideños. Dos damas en la madurez, afines en fisonomía, aunque dispares en vivencias, ligadas por linaje y pasado común. ¿Sabes qué más me asombra de esta saga?, expresó Julia, acomodando su pañuelo escarlata. No la retaliación propiamente dicha, pese a su ejecución impecable, sino cómo saliste fortalecida de ella. Muchos se endurecen devorados por el rencor, aun al triunfar. Tú, en cambio, reverdeces. Sus frases me conmovieron hondo, pues reflejaban justo lo que empezaba a intuir. La transacción del inmueble no marcó el cierre, sino el arranque. No buscaba sancionar a Rafael y Patricia, sino romper las ataduras ocultas que yo contribuyera a tejer durante décadas. El enero subsiguiente arribó con copos suaves blanqueando los techos parisinos, convirtiendo la urbe en un escenario fantástico. Mi pacto locativo. Expiraba y urgía resolver, extenderlo 3 meses o partir a México. En una jornada gélida, transitando el jardín de Luxemburgo, casi vacío, sellé mi elección. Tocaba regresar. No por deber o remordimiento, no doblegándome ante reclamos hogareños, sino porque me hallaba preparada para edificar el siguiente tramo vital. Uno que abarcara a los míos, pero también amplios horizontes. Contacté a Rafael esa velada y revelé mi resolución. Regreso en febrero, anuncié, aunque con estipulaciones. ¿Cuáles? Su tono mezclaba gozo y recelo. Preservaré mi autonomía. Ya reservé un piso próximo al de ustedes, pero rechazo convivir ni fungir de cuidadora exclusiva. Lo comprendo y valoro, replicó él de inmediato. Ansío proseguir con la pintura. Descubrí un espacio en Monterrey que imparte talleres parecidos a estos. Por supuesto, mamá, tu agenda te pertenece y hemos de fijar fronteras nítidas y consideración recíproca. Nosotros, inclusive los peques, hemos de asimilar que la abuela posee su propio sendero. Lo abordamos en las sesiones terapéuticas, precisó, internalizando barreras equilibradas, no solo para defendernos, sino para honrar a los otros. La prontitud con que avaló mis demandas ratificó mi percepción previa. Algo esencial había mutado, no solo en mí, sino en él, quizá en la colectividad. Las semanas venideras se convirtieron en un remolino de arreglos, despachar cuadros y volúmenes por paquetería, organizar equipaje, licenciarme de las amistades recién forjadas. París me obsequió tanto en periodo breve no solo memorias y destrezas, sino una edición revitalizada de mi persona. En la última velada previaje, Julia dispuso un ágape de adiós. Al elevar las copas me escrutó con intensidad y proclamó, a mi hermana Elena, que probó que jamás es tarde para recrearse. En el trayecto aéreo de retorno a México, cavilé sobre el periplo insólito de los meses transcurridos. Partí como una dama lastimada en pos de revancha, pero arribaba como entidad más rica. Una con fronteras definidas, anhelos propios, una frescura en su mérito allende los roles domésticos. La revancha sirvió solo de chispa, el impulso vital para una metamorfosis honda. Rafael y la prole me aguardaban en la terminal con letreros artesanales y expresiones sinceras. Patricia se sumaba, más contenida, aunque esforzándose palpablemente. Los abracé a todos, percibiendo el afecto consanguíneo entrelazado con una interacción novedosa en gestación. Bienvenida, enunció Rafael acarreando mi baúl. O tal vez bienvenida a una etapa fresca. Me agrada esa idea, contesté esbozando una sonrisa. Un reinicio para la familia entera. En las semanas subsiguientes moldeamos pausadamente nuestra interacción renovada, comidas quincenales donde dialogábamos temas profundos, no meras anécdotas, jornadas exclusivas con los infantes donde los guiaba a recintos verdes, galerías y, ciertamente, talleres de témpera que Julia anhelaba. Y primordial, lapsos para mi ser, mi morada cálida, mi espacio creativo, 3 jornadas semanales, contactos emergentes, una cotidianidad auténtica. Rafael y Patricia persistían en el proceso sanador, forjando un vínculo más sano, no solo conmigo sino consigo mismos.
El despojo del solar, si bien lacerante, impulsó una revisión de valores que los remodelaba paulatinamente en individuos superiores. En un domingo soleado, 3 meses post-retorno, nos reunimos para un banquete en el terraza de su piso, menor que la residencia pasada, pero infinitamente más cálido. Contemplé el panorama con serenidad inconcebible tras aquel episodio en el muelle. Rafael a las brasas, Patricia disponiendo el servicio, la descendencia correteando en la pradera, yo aportando un dulce parisiense. «¿Adivinas mis cavilaciones?», murmuró Rafael, aproximándose con su vasija de tinto. «Jamás te lo expresé con gratitud cabal». «¿Por qué?» «Por tu tempel al compelernos a evolucionar, por rehusar tolerar ese trato. De haberte doblegado como de costumbre, yaceríamos aún en esa espiral venenosa». Sus dichos me desconcertaron. Nunca vi mi revancha como obsequio para ellos, pero en efecto lo era. El padecimiento por la carencia, la afrenta, el zarandeo obligado, todo generó hueco para lo inédito y promisorio. A ratos la evoco, prosiguió él vislumbrando el lejano. La vivienda, aclaro, era atractiva, vasta, pero comprendí que nunca constituyó un nido. Más bien un galardón, emblema de posición. Este sitio, señaló al modestísimo vergel donde nos hallábamos con sus fallos y confines reducidos, se siente verdaderamente nuestro. Convine, captando su mensaje cabal. En ocasiones extraviamos un bien para hallar que lo sublime reside en otra parte. Me cuestiono, expresé, si hallaría el arrojo para mutar sin esa marginación abrupta aquel día. Si recuperaría el arte en París, mi soberanía. No altero lo actuado, replicó Rafael, voz conmovida. Pero juro no provocarte jamás esa invisibilidad. Basta con eso, siempre lo anhelé. Ser apreciada. No solo como progenitora o anciana, sino como Helena. Aquella tarde, al crear con Julia en el rinconcito que improvisé en mi piso, ella lanzó una interrogante imprevista. «Abuelita, ¿has absolvido a papi y mami por omitirte en el viaje?» Detuve el gesto, husmeando términos accesibles para una infante pero fieles. «Mira, Julia, absolver no equivale a negar un agravio o minimizarlo. Implica optar por no permitir que ese agravio domine lo venidero. Y sí, avanzo en el perdón día a día, como en tus creaciones». Ella intervino, asombrándome con su agudeza. «Al fallar, no eliminas, sino conviertes el desliz en belleza». Sonreí, cautivada por la lucidez de esa menor de 8 primaveras. «Así preciso, mi cielo». «Así exacto». La existencia prosiguió su curso con ritmos frescos arraigándose. Ya no funcionaba como el pozo inagotable de sostén económico y afectivo para Rafael y Patricia, y de hecho, no aspiraba a ello. Sin embargo, me mantenía como una figura estable y apreciada en su cotidianidad, sobre todo para el disfrute de mis nietos. Además, florecía como creadora emergente, como confidente leal, como exploradora de horizontes, como una dama que avivaba anhelos olvidados y sembraba intereses frescos. Aquella vivienda que había puesto en venta dejó de ser tema de conversación, pues todos captábamos en silencio que simbolizaba un episodio ya concluido en nuestra existencia compartida. Sus actuales dueños la habían modificado a fondo. En una ocasión, al transitar cerca durante un recorrido casual, nos costó identificarla por completo. Da la impresión de otra existencia, observó Rafael. Así era, contesté con sencillez. Durante la celebración de mis 63 años, Rafael y Patricia me obsequiaron algo imprevisto, un boleto hacia Italia junto con la matrícula en un curso de arte pictórico en Toscana. Para que prosigas con tu sendero, rezaba la nota que venía atada al detalle. Con nuestro cariño entero y admiración. Al observar el envoltorio que guardaba los boletos, sentí que había sellado un giro total. Aquel sufrimiento del día en el muelle se había convertido en una realidad totalmente distinta, en autonomía. No meramente corporal o material, sino en esa emancipación del alma que me permitía encarnar al fin la esencia femenina que el destino me había trazado. La revancha solo había marcado el arranque, y el resurgir posterior lo coronaba todo. Aquel representó el éxito genuino. Si esta narración te ha cautivado, presiona ya en el siguiente clip que surge en tu vista, ya que ahí se despliega un relato de infidelidad y rebelión como jamás lo habías presenciado. Sí,